Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Pues estoy por cumplir 50 años, voy a cumplir 50 años el año próximo, y los 50 años son una edad muy complicada. Dice un querido amigo, ustedes lo conocen, Sergio Islas, que además de un eminente internista es mi médico personal, que cuando uno llega, no a los 50, a los 40, y no le duele nada, es que está muerto. Pero eso se acendra de manera más importante llegados los 50. Y yo fíjense que como, pues digamos, presagio de que me faltan unos meses para cumplir 50 años, he empezado a padecer de la rodilla. Es la típica de viejito, ¿no? Me duele la rodilla. Las rodillas truenan cuando sube uno a las escaleras. Eso sucede como desde los 40, pero no me dolía la rodilla. No crean ustedes que vivo en un grito. Es un dolor de rodilla bastante modesto. Es un dolor menor. No es un dolor incapacitante, no es un dolor que me impida hacer nada. Puedo caminar, puedo trabajar, puedo subir y bajar escaleras, puedo correr, puedo bailar, pero pues ahí está el dolorcillo. Entonces he estado pensando seriamente ir a ver un médico y bueno, pues eventualmente pues pudiera yo terminar necesitando una cirugía de meniscos. Esperemos que no. Lo que voy a hacer pues voy a pedirle recomendación a alguien que haya padecido algo parecido y luego voy a verificar las credenciales del médico en cuestión para saber, pues digamos, si tiene los estudios correctos. Pero imagínense que fuera yo a hacer otra cosa. Imagínense que sometiera yo a la votación de todos mis conocidos, o sea, que agarrara yo el directorio telefónico de mi teléfono, mi agenda, y dijera yo, a ver, les voy a someter a votación a todos mis conocidos quién se va a ocupar de mi rodilla y quién eventualmente me va a operar los meniscos. Y entonces pues habría muchas perspectivas, porque fíjense, yo conozco gente, por ejemplo, que está en contra de la medicina, dicen ellos, alopática, y que a lo mejor querría que me curara yo con herbolaria y a lo mejor me mandarían a hacer una limpia. Y conozco gente que es accionista de hospitales, conozco gente que pues trabaja en el sector público, conozco gente que trabaja en el IMSS, que trabaja en el ISSSTE, que trabaja en la Secretaría de Salud. Conozco médicos, conozco muchos médicos de muchas especialidades que trabajan en centros médicos y que tienen varios socios. Pero luego imagínense que yo tuviera un seguro médico que pagara una la nota, o sea, que si fueran, yo tengo, imagínense, las mejores condiciones de un seguro médico en el mundo. Entonces, pues muchos médicos querrían ocuparse de mi rodilla. Entonces, ¿qué pasaría si le dijeran a mi mujer, a mi mamá, oye, recomiéndame con Nicolás y mira, yo por acá, si se te jode la rodilla, yo te la opero? O dices que estás teniendo ahí como un problema también en la cadera. A ver, yo te atiendo lo de la cadera, pero ayúdame a quedarme con la cirugía de Nicolás, porque ese es un cuento no. Entonces, imagínense además que hubiera en mi ecosistema un cirujano ortopédico que fuera muy simpático. Un encanto de cirujano ortopédico, mal cirujano ortopédico, pero muy simpático. Y que además se dedicara pues a mandarles memes a todos mis amigos y conocidos y familiares y a mandarles buenos chistes y de vez en cuando se encontrara alguna de mis amigas, le regalara una flor, pues a lo mejor terminaría siendo el más popular para operarme la rodilla y terminaría mi pobre rodilla en manos de un chambón, en manos de un gángster, en manos de lo que en inglés se llama un quack. Es decir, ¿por qué? Pues porque yo no necesito tener al médico más popular. Yo no necesito tener al médico que mejor le caiga a mi mujer o a mi mamá o a mis amigos. Ni siquiera necesito al médico que mejor opinión le produzca a mi internista, aunque mi internista sea mi amigo. ¿Saben si yo necesito operarme la rodilla? ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar al mejor especialista de rodillas, al mejor cirujano ortopédico que se especialice en operar rodillas.
Y la única manera de evaluar que sea ese, será evaluar sus credenciales académicas y evaluar su experiencia clínica y su experiencia quirúrgica y saber que estudió lo que tenía que estudiar, que ha tratado a los pacientes a los que tenía que tratar y que ha hecho las operaciones que tenía que hacer. Y mi rodilla la pongo en esas manos encantadísimo. No es que yo sea antidemocrático, ¿eh? A mí me parece muy bien que elijamos a los diputados, que elijamos a los senadores, que elijamos a los presidentes municipales, a los alcaldes, al presidente de la República. Nada más, por favor, se lo suplico, no elijamos a mi cirujano de rodilla, porque operar mi rodilla supone un conocimiento técnico, especializado. Y voy a decir algo, ni siquiera soy yo la persona que tiene los elementos suficientes para saber si ese médico es un buen médico o no. Probablemente tenga que haber una segunda opinión, a lo mejor ahí sí la opinión de mi internista, que me diga si ese es el médico que debe ocuparse de mi rodilla. Ahora, les tengo una buena noticia. Lo más probable es que no me tenga yo que operar de la rodilla. Lo más probable es que con fisioterapia se resuelva mi problema. Pero como en los chistes de médicos, hay una buena y una mala. Porque toda esta parábola sobre mi rodilla que acabo de hacerles, a quien probablemente sí se le cumpla y quien probablemente quede en malas manos, es el Poder Judicial de nuestro país. Esa es la pinche complejidad de la reforma judicial que tenemos en puerta. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde los problemas más sencillos, como mi rodilla, los hacemos complejos, y los problemas más complejos, como la reforma al Poder Judicial de la Federación, también los hacemos más complejos, y creo que en buena hora. A ver, últimamente se ha hablado mucho de esta iniciativa, amenaza con ella hace rato el presidente de la República de reforma al Poder Judicial, que ha sido reducida, para bien y para mal, digamos, en la opinión pública, a pues la idea de que ahora los jueces serán electos, no serán designados por el Ejecutivo y el Legislativo con un proceso que tiene ya, digamos, un tiempo de haberse puesto en marcha, sino que serán electos por nosotros. Pues sí, el problema es que ¿cómo vamos a elegir a esos jueces? Es un sistema que se antoja complicado y se ha hablado mucho de un texto de José Ramón Cosío, un texto delirante y divertido de José Ramón Cosío, que habla de, y ahí se está riendo de que estoy citando su texto, pero no lo voy a citar, José Ramón Cosío, un texto que habla de los millones de papeletas y los cientos de votos que tendría que emitir cada habitante de la Ciudad de México, por lo menos, o las decenas de votos que tendría que emitir cada habitante de Nayarit o de Tabasco, si ese sistema de elección de los jueces se pusiera en práctica. Les voy a decir que delirante, esperpéntico y kafkiano, como es el texto de José Ramón Cosío, que además de un gran jurista es una gran pluma, no es mi texto favorito suyo sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación y sobre el problema de elegir a los jueces. Me gusta mucho más el texto más reciente que publicó en El País, que voy a citar a la letra. Los diferentes orígenes entre los representantes populares a los cargos legislativos y ejecutivos frente a los de los juzgadores tienen el propósito de diferenciar sus condiciones funcionales. Los primeros tienen que actuar conforme a los mandatos que sus electores vayan determinando en los comicios que periódicamente se celebren. Los segundos, por su parte, tienen que someterse a las disposiciones jurídicas emitidas por esos representantes populares. De esta manera, los juzgadores no son entes que de manera autónoma puedan ni deban actuar por lo que por sí mismos estimen que es la voluntad de las mayorías, sino por el contrario, asumir que tal voluntad ha quedado plasmada en una norma jurídica a la cual deben obediencia por provenir precisamente de un ejercicio democrático. Desde el momento en que a los juzgadores se les lanza al campo de las contiendas electorales, se les hace partícipes de la voluntad popular,
de la necesidad de entender directamente y sin mediación alguna los mandatos del electorado que habrá de llevarlos al triunfo en las casillas. Su vinculación dejaría de ser con las normas aprobadas por los representantes populares para ser, al igual que la de estos, directamente con el electorado. En ese texto, mi querido José Ramón, que es absolutamente brillante, creo que estableces muy bien el quid, y yo diría que es el quid filosófico, el quid moral, de por qué es una mala idea elegir a los jueces más allá de su practicidad. A ver, es como mi rodilla. Pues no es el médico más simpático, no es el que te regala flores, no es el que te cae mejor, no, es el que le sabe a las rodillas y es el que está comprometido con la ciencia médica, el que está comprometido con la ortopedia y con sus paradigmas de vanguardia para las cirugías de rodillas. Bueno, creo que lo que pasa con los jueces es exactamente lo mismo y creo, como todos ustedes saben, José Ramón Cosío fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante un periodo más feliz de ese órgano jurisdiccional. Bueno, pues José Ramón sabe bien de esto y creo que en lo que das en el clavo, José Ramón, en ese texto hay un problema de fondo, hay un problema de la función del Poder Judicial. Ese es el quid de por qué está mal la reforma, ¿no? Bueno, primero que nada, Nicolás, qué gusto verte, qué padre que tienes este programa, te escucho, me da mucha alegría reencontrarnos en este espacio. Y creo que planteaste los dos temas esenciales del asunto. El primero, como tú lo denominas muy bien, el filosófico, que es este al que acabas de referirte inmediatamente antes, y también, desde luego, el operativo. Y creo que los dos están siendo soslayados por el presidente López Obrador, por todas las personas que lo están apoyando en esta precipitada culminación de su periodo. Y no sé, y lo digo de verdad no con ingenuidad, sino con duda, si todo el equipo de la próxima presidenta de México esté en la misma condición, lo están acompañando, esa parte no la sabré. Pero lo que sí me parece importantísimo es pues bordar estos dos temas, el filosófico y el práctico. Tú lo pones muy bien, son de distinta magnitud, pero tampoco el práctico lo podemos desechar. Escuché que el presidente dijo, bueno, esas son cosas que se pueden arreglar sobre la marcha. Yo creo que no. No, hoy habló de una tómbola. Una tómbola o volados o pues jugar rayuela o en fin, pues ya podrían ser cosas así chuscas si no fuera el tema tan complejo y tan serio para la vida de todos nosotros. Pero sí creo que estos dos temas están muy bien planteados y pues tú dices, mi querido Nicolás, ¿cómo los quieres que los abordemos? Yo encantado de estar aquí contigo, de verdad, muchas gracias una vez más. A ver, lo que quisiera es un poco sacarte de las coordenadas habituales de la discusión, porque además he oído en más de una ocasión lo siguiente, y me interesa tu opinión porque conoces bien al animal desde dentro, que es, el Poder Judicial sí necesita una reforma. Sí. El asunto es no necesita esa. Esa, entiendo perfectamente, es una reforma pues, un poco a modo de los intereses de un proyecto centralista que lo que quiere es la menor cantidad de contrapesos posibles y lo que quiere es tener el mayor control político de los jueces. Si los jueces van a hacer campaña y si los va a proponer 20, digamos, candidatos, los va a proponer entre el legislativo y el ejecutivo, pues evidentemente le van a deber lealtad al legislativo y al ejecutivo, que hoy son lo mismo. Esa parte me parece sobradamente discutida. ¿Qué reforma al Poder Judicial sí haría falta? O sea, ¿qué problemas tiene el Poder Judicial hoy? Mira, yo empezaría con esta situación. En el 2008, el presidente Calderón inició una reforma para modificar todo el sistema penal, de justicia penal. Esa reforma terminó, al menos nominalmente, en el 2016. Ya estábamos en el sexenio del presidente Peña Nieto y él dijo, va la reforma judicial. Pero empezando con esta materia, no ha culminado la reforma en materia penal. Puede ser que los jueces, puede ser que las salas de juicios orales, puede ser que algunos de estos elementos hayan cambiado,
pero no se ha transformado a las policías, no se han transformado los agentes del Ministerio Público, las fiscalías ahora, no, tampoco ha habido cambios sobre los servicios periciales, de forma tal que tenemos un déficit brutal, así lo diría yo, brutal en materia penal. Número uno. Déjame interrumpirte ahí, porque en el camino se creó la Guardia Nacional, que lo único que hace es, digamos, ponerle un curita ad latere al problema en lugar de resolverlo. ¿Es por ahí? Estoy completamente de acuerdo. Creo que lo que la Guardia Nacional hace son patrullajes disuasorios, que pues son muy poco disuasorios, de nada, y ha generado la idea de que la pura presencia de fuerza física es tan grande o es tan amedrentante de los contrincantes, de los adversarios, de los enemigos, que estos van a inhibir sus actividades delictivas, y esto ha provocado que en muchos lugares las policías federales y locales pues se hayan ido disminuyendo bajo la idea de que la Guardia Nacional es tan todopoderosa que va a resolver los problemas. Entonces ahí hay un problema efectivamente. Pero además del problema penal, Nicolás, está otros muchos. Empezó una reforma en materia mercantil para llevar todos los juicios mercantiles a una oralidad. Eso no ha evolucionado. Empezó una reforma en materia laboral para pasar de las juntas de conciliación y arbitraje a tribunales federales o locales de materia laboral, y eso no ha concluido. Se inició una reforma para cambiar los procesos civiles y familiares a una situación de oralidad, y eso tampoco ha cambiado. Si pones en conjunto todas estas ramas, materias, como se les pueda denominar, lo que estás teniendo es que el 80% de los litigios en el país están en un proceso de tránsito, ya ni siquiera digo de evolución, de tránsito hacia algún punto, y nadie se ocupa de ellos. Nadie es... Ese tránsito está atorado en el Poder Legislativo o en el Poder Está Judicial. atorado en todos lados porque hacen falta leyes de legislativo federales y locales, hacen falta presupuestos, hace falta que las administraciones arreglen sus policías, sus servicios periciales, hace falta que los ministerios públicos, las fiscalías también transformen sus funciones. Es decir, está abandonada, déjame decírtelo así, abandonada la justicia. ¿Hace cuánto tú que eres tan lector y que estás en los medios, que eres tan inquieto de tantas cosas, te pregunto, ¿hace cuánto que no oyes hablar de la reforma penal? ¿Dónde está? ¿Quién la está llevando? ¿Qué se ha introducido? No está moviéndose la justicia. Y eso ha producido un incremento aún mayor en los niveles, desde el punto de vista penal o administrativo, de impunidad. Seguramente conoces tú y la audiencia esta cifra que ya la viene reportando desde hace varios años, México Evalúa, donde la impunidad penal en México es del orden, oílo bien, del 94 o 95%, es decir, de cada 100 delitos, 94 o 95 quedan impunes en distintos momentos, desde el Ministerio Público, desde los jueces, etcétera. Esto es una barbaridad que ya no nos conmueve, ya no nos llama la atención, pero está ahí y está ahí medido consistentemente desde hace ya muchos años. Entonces, creo que estos son los problemas verdaderos de la justicia. No decir, pues, que elijamos a los jueces, magistrados o ministros. Yo te pregunto, ¿qué crees que te podría cambiar a ti como ciudadano de este país, a un habitante, cualquier persona, el hecho de que un ministro, un magistrado, un juez sea electo popularmente? Es decir, ¿en qué le puede transformar al que tiene que lograr que desocupen su departamento, o el que no quiere salir de un departamento en el que legítimamente tiene que estar, aquel que tiene que cobrar las horas extras por su empleo, aquel que fue asaltado o robado? No le va a referir absolutamente nada. Es por eso que coincido contigo en que la reforma es un puro ejercicio de concentración del poder disfrazado de pues estas ideas de mejora al pueblo y todas estas historias que cuenta el presidente López Obrador. Déjame regresar a los problemas del Poder Judicial en este momento, porque creo que hay varias aristas interesantes para regresar después al asunto de la elección de los legisladores. A ver, tú dices, hay muchas reformas que están pendientes en el sistema penal, sobre todo, el sistema mercantil también.
¿Por qué? Porque no son sexys políticamente, porque son adversas al modelo obradorista o lo fueron al modelo peñista previamente. Es decir, ¿qué Uno de atoró los sus problemas procesos? que uno observa en la práctica, y como tú decías con tu metáfora muy simpática de tu rodilla y tus 50 años, que uno observa con la edad, es que seguimos manteniendo esta ficción de que una vez transformada la ley, una vez transformada la realidad. Y creo que uno de los problemas más serios que enfrentan estas transformaciones de la justicia tienen que ver con cambios culturales. ¿Por qué? Porque los procesos históricamente en México se han llevado a cabo, déjame decirlo así, resumiendo un poco, de manera escrita. Tú presentas una promoción, esta promoción se agrega un expediente, la contraparte presenta otra y ahí se van dando las actuaciones. Aquí lo que está implicando el modelo, como está sucediendo en materia penal, es que vayas a condiciones de oralidad. Ahí no puedes tardarte, ahí no puedes disimular tu ignorancia, ahí tienes que en una audiencia decir lo que sabes, lo que no sabes, mostrar tus competencias y esto es altamente complejo. Pero es el modelo que ya adoptamos, no que estamos deseando adoptar, ya está establecido en la Constitución y en diversas leyes. Y creo que ahí ha habido un problema de falta de transformación de las capacidades, de las prácticas, de las cotidianidades de los poderes judiciales y de la parte de los abogados que participan con ellos. Entonces, llegas a una audiencia y pues la gente no sabe cómo comportarse en una audiencia. Hay muchas escuelas de derecho que inclusive hoy en día, lo digo con mucha pena, hoy en día no han transformado sus planes y programas de estudio para que sus alumnos que ya están por egresar tengan estas habilidades en los juicios orales. Entonces, creo que ahí hay una parte muy seria de falta de compromiso por un modelo que desde luego implica, exige una gran cantidad de transformaciones. Luego, también me parece que ya empiezan a aparecer algunos puntos muy sofisticados de cómo, por ejemplo, y es solo un ejemplo, el juicio de amparo se arregla, se ajusta, se acomoda a los juicios orales o los juicios orales se acomodan al juicio de amparo como lo quiero ver. Esto es un trabajo técnico muy complicado. Yo cuando estuve en la Suprema Corte fue de los temas que más angustia me generaba poder empalmar, poder compaginar un modelo histórico que viene desde el siglo XIX, que es el del juicio de amparo, con un modelo prácticamente del siglo XXI, cómo hacer todas las imbricaciones para que esto empezara a funcionar. Esto me parece que es muy angustiante. Y eso, como tantas otras cosas en la vida, como tu operación de la rodilla, o sabes hacerlo o no sabes hacerlo. Entiendes lo que está pasando o no lo entiendes, por simple que parezca. Y ahí me parece que sí falta una enorme cantidad de pericias. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues esta solución, no sé si es muy nuestra o muy humana o está en la universalidad, es ir posponiendo, es ir generando ortopedias para ese proceso, soluciones que no tienen que ver con el modelo originario, pero parece como que están resolviendo los problemas o están enfrentando los problemas de ese modelo original. Creo que aquí hay una gran cantidad de temas. Y te pongo un solo ejemplo. Si tú quieres ir hoy a una audiencia en un juicio oral, no puedes llegar a contar, voy a decirlo así como decía un amigo, historias del camino, así platicadas, a mí me parece, yo creí. Son audiencias altamente técnicas donde una persona quiere mostrar su inocencia o al menos quiere mostrar su no culpabilidad y la otra parte la fiscalía quiere mostrarla plenamente. Entonces es una guerra muy dura, muy sofisticada, en donde las partes tienen que aportar, tienen que saber. ¿Qué sucede si el Estado, pongo un caso real en casi todo el país, no tiene servicios periciales? ¿Cómo sustentas una contabilidad? ¿Cómo sustentas transferencias financieras? ¿Cómo sustentas un crimen de carácter sexual si no tienes evidencia científica, si no tienes acceso a ADN, si no puedes comprender transacciones financieras, etcétera, etcétera, etcétera? Llegas a platicar cosas y claro, el juez pues va a decir, con estos elementos que usted me está poniendo a la vista, yo no puedo condenar a una persona que, insisto, está sostenida bajo un principio de presunción de inocencia. Y esto es lo que me parece que se está dando. Si esto lo repites a lo mercantil, a lo laboral, a lo civil, a lo familiar, pues te vas dando cuenta que prácticamente nadie está involucrado en el proceso, casi prácticamente nadie se está comprometiendo con esta idea general de la reforma judicial.
Claro, ¿esto qué es lo que produce? Pues una enorme cantidad de errores, dilataciones, etcétera, y es muy fácil voltear y culpar al último eslabón de la cadena, que es el juez. Tú no ves al policía actuar, tú no ves al ministerio, tú no ves a los servicios periciales, tú nomás ves la sentencia que dice se condena, no se condena, se ampara, se suspende la obra. Y como ves esa última emisión de todo el proceso, dices, ese señor es el culpable. Consecuentemente, es muy fácil para el presidente López Obrador decir, pues los jueces son culpables, consecuentemente los jueces son enemigos del pueblo, consecuentemente a los jueces vamos a elegirlos mediante mecanismos populares para tener jueces que comprendan el espíritu del pueblo y consecuentemente pues seamos todos mucho más felices de lo que ya somos. Déjame bifurcarlo ahí en dos preguntas. La primera es, el presidente dice que hay una gran corrupción en el Poder Judicial, que hay muchos intereses políticos y económicos que inciden sobre la actuación de los jueces y sobre los fallos de los jueces. Bueno, eso pues debe ser parcialmente cierto y parcialmente falso, como en cualquier país de la Tierra, pero lo que yo quisiera preguntarte es, uno, ¿qué tan cierto es en México? Y dos, ¿cómo se remedia eso? Me queda claro que eligiendo a los jueces no, y ahorita voy a ir para allá, pero ¿cómo sí se remedia? Tiene toda la razón el presidente en que hay casos de esta naturaleza. Eso, ahora sí que aquí y en todos los lugares se presenta eso. Yo alguna vez reflexionaba si tú contratarías a un juez, contratarías a un abogado, perdón, que no tratara de presionar a un juez. O sea, un abogado que no fuera a explicarle, un abogado que no fuera a explicarle al juez por qué por qué la situación de pobreza, la quiebra, los niños qué le significa a los niños que sus padres estén en la cárcel. Sí, pues eso es parte de una cotidianidad. Las empresas, por supuesto, tratarán de generar las presiones para que los jueces se corrompan. El gobierno mismo, voy a poner el caso, el gobierno dice si esta obra en la península o en el Istmo no se aprueba, México va a tener estas condiciones. Es decir, todo el mundo está tratando de obtener una sentencia favorable desde distintos puntos de vista y narrativas. Eso me parece que es parte del ejercicio normal. Y si lo llevo a una cosa mucho más simple, pues son estos jugadores que ante el menor rozón se tiran al piso, ruedan, aparentemente lloran, ¿no? Para que se marque una falta y 3 segundos después están corriendo divinamente en el campo. Es decir, me parece que eso es parte de un ejercicio normal. ¿Qué es lo que el presidente... No, también puede haber amenazas, prebendas. Hay amenazas, hay prebendas, hay cochupo, hay de todo eso. Es decir, pensar que es un campo puro porque se denomina justicia y la justicia baja de una divinidad o de una representación así muy, muy extensa y suponer que porque es la casa donde se hace o se dice que se hace la justicia, todo aquello debe estar en una condición completamente impoluta, me parece que es una falsedad. Y ahí entonces empieza ya los non sequitur, que es decir, como en esta casa no hay una pureza perfecta y restricta y total, pues la casa tiene que ser demolida y todos sus habitantes tienen que ser destronados o expulsados. Eso me parece que es llevar las cosas a un extremo completamente ilógico, claro, con la consecuencia de lo que en el fondo quiero es tener a esa casa y a esos jueces a mi más completa y absoluta disposición. Muy bien. Ahora, ¿qué sí se puede hacer frente a estas condiciones? Lo que sí se puede hacer es reforzar los mecanismos mediante los cuales se pueden hacer las persecuciones de jueces y magistrados. A los jueces y magistrados, como a cualquier persona, se les pueden identificar las cuentas mediante la unidad de inteligencia financiera. A estos jueces y magistrados se les pueden presentar, y ministros, se les pueden presentar las denuncias. A estos jueces y magistrados se les puede, investigar. Pero ¿qué es lo que sucede en estos juegos? Se les investiga en la medida en que puedan emitir futuro una decisión contraria o en la medida en que haya emitido una decisión contraria. Pero no se busca el perfeccionamiento del sistema, sino el aprovechamiento de las conductas individuales que se pueden en un momento dado dar en beneficio de las propias partes. Yo creo que este es uno de los temas centrales,
Por ejemplo, pongo un caso, al presidente López Obrador le correspondió para el Consejo de la Judicatura designar a varias personas para que integren el Consejo. No debió haber el presidente designado personas jóvenes o no tan mayores, personas comprometidas, personas técnicamente competentes, en lugar de designar a personas con 90% de lealtad y 10% de capacidad. No debió haber él incidido en el modelo para lograr que esta justicia se dé. Creo que ahí es donde está la trampa. Nombró a personas que tienen poco conocimiento, tienen poca vinculación con la función judicial, precisamente porque lo que quiere es el aprovechamiento de las conductas de esas personas en las funciones de impartición de justicia, pero no el mejoramiento. Ahora, ese es el problema central. El presidente, por ejemplo, tampoco nunca se ha sentado a pensar si las decisiones judiciales que se dan en contra de lo que él considera son los proyectos emblemáticos de su sexenio, tienen que ver con la mala factura jurídica de sus propios funcionarios o con los malos diseños y procesos que él mismo pretende llevar a cabo, afectaciones ecológicas, por ejemplo, o tienen realmente que ver con los juzgadores. Los juzgadores son corruptos al momento en que suspenden la construcción de un tramo del Tren Maya o suspenden, como aconteció antes, la demolición de un aeropuerto y la ampliación del otro. Esos son jueces que son en sí mismos corruptos o son personas o la verdadera corrupción viene de las personas que él designó para llevar a cabo estas obras. A lo mejor nos encontramos con la sorpresa de que fue, insisto, de tan mala factura la decisión, la planeación, la ejecución de la propia obra, que conforme a reglas preestablecidas, reglas que el propio presidente conocía, o al menos sus servidores, sus funcionarios, de antemano, esas condiciones no podían pasar. Déjame volver a un ejemplo muy simple, realmente muy simple. Es como si alguien diga, qué barbaridad, anularon un gol que se metió con la mano. Oiga, ¿y usted no sabía que en el reglamento de fútbol siempre se anulan los goles con la mano? Por eso se llama fútbol. Usted no lo sabía. No, a mí me parece que el árbitro, oiga, yo creo que eso no es la forma correcta. Si usted quiere que su equipo juegue mejor, si usted quiere que su equipo sea campeón o al menos cualquiera de estas condiciones, pues mejor empiece por entrenar a sus jugadores para que no metan las manos cuando el balón se les acerque peligrosamente al cuerpo, porque eso va a ser sancionado. Sí, creo que ahí hay una falta también de autocrítica y lo que el presidente está haciendo simplemente es trasladar esta falta de autocrítica o de crítica hacia su administración a un tercero, prácticamente en condiciones de chivo expiatorio, para asignarle todos los males, ya no solo de él, ya no solo de su administración, sino prácticamente de la República en su totalidad. Ahí entonces, claro, se difumina toda posibilidad de identificación de conductas, porque quedas entonces en una acusación tan general de todos los jueces son corruptos, con lo cual, pues ya sabemos a dónde lleva esto en la literatura, en todas las experiencias artísticas, culturales y sociales de la humanidad, en donde nadie resulta identificar. Es que hasta donde yo sabía, pues para eso servía el Consejo de la Judicatura, al que acabas de invocar, bien, mal o regular, pero digamos, el órgano que controlaba y sancionaba, apegado a derecho, el buen o mal comportamiento de los jueces, pues era el Consejo de la Judicatura, que ahora el presidente quiere convertir en algo que se va a llamar el Tribunal de Disciplina Judicial, cuyo nombre tiene redolencias del Comité de Salud Pública, eso de Tribunal de Disciplina, no sé si no suena un poco robespieriano, y ya cuando ve uno el diseño institucional, sí es francamente robespieriano, es decir, sí hay, digamos, muchas sanciones que pueden aplicarse sin debido proceso. Pero lo que siento, José Ramón, es que estamos un poco dándole vueltas a un modelo que a mí cada vez me parece más preocupante, que es el modelo en que el Ejecutivo, con intermediación del Legislativo, designa a los integrantes del Poder Judicial. Yo no soy abogado, para desgracia de mi padre, que hubiera querido que lo fuera, y para desgracia tuya, porque un comunicólogo siempre es un mucho menos buen interlocutor, pero lo que sí sé es cómo funciona la gobernanza, fíjate curiosamente, de ciertos medios de comunicación. O sea, la BBC
o el Consejo Superior de lo Audiovisual en Francia no designa la Asamblea Nacional o la Cámara de los Comunes a sus integrantes. Son órganos de autogobierno que van designando a sus propios integrantes. Y ese modelo, pues no se lo inventaron en la tele. Ese modelo viene de otros poderes judiciales. La reforma no tendría que tender ahí a una autonomía plena del Poder Judicial. Mira, yo creo que no, porque también los poderes judiciales pueden entrar en condiciones muy endogámicas. Yo lo que creo es que en los procesos de designación del Consejo, que es el que estás analizando ahora, no hay una adecuada evaluación de las funciones que se van a desempeñar. Es decir, ¿a quién ha designado el presidente y el Senado para que ocupe los cargos? Esa es una pregunta. ¿Qué competencias tienen? ¿Qué nos gustaría que hicieran al interior del Consejo de la Judicatura? Ese es un problema que me parece que es central. Entonces, se mandan personas otra vez por afinidades, por compromisos o preparándolas para que con posterioridad lleguen a la Suprema Corte. Y ahí hay distintos mecanismos que no han sido. Creo que se han convertido también en condiciones casi de cuotas y de cuates estas designaciones, no siempre, pero sí en un número importante de casos, del Consejo de la Judicatura. Esa parte me preocupa. La segunda cuestión es que tampoco adentro del Consejo, y esto también sí hay que reconocerlo, existe en el buen sentido de la palabra, en el sentido correcto de la palabra, una buena burocracia. Es decir, si uno ve, por ejemplo, cómo se eligen o cómo se llevan a cabo mejor los concursos de jueces y magistrados, hay una variación importante. Se hace un concurso, primero se les hacen preguntas de conocimiento general, después se les hace que redacten algunos proyectos, después al final se les interroga sobre los proyectos. Pero estas personas no queda claro qué es lo que estamos valorando para la función. Tercero, una vez que se han nombrado estos jueces y magistrados, no se les mantiene capacitados permanentemente, no se les enseñan habilidades administrativas a pesar de que tienen a su cargo la administración de un grupo de personas y de unas instalaciones y de unos recursos materiales. Es decir, creo que no hay como una construcción funcional completa, como una sistematización de las funciones que ahí sí coincido contigo, permitiría que los jueces y magistrados, los miembros del Consejo, operaran más por reglas que por personas. Yo de lo que entiendo que dices de la BBC y de algunas otras instituciones, cuando llega un sujeto, no es que llegue a inventarlo todo, sino que es un sujeto que existiendo prácticas sanas, prácticas que por su parte están sometidas a revisión, a actualización, puede introducir algunos elementos, puede discutir las prácticas, puede proponer la renovación de las prácticas, pero no puede llegar a comportarse, déjame decirlo de esta manera abrupta, como se le pegue la gana. Es decir, hay una... Porque además el consejo se renueva por etapas, no se renueva todo el consejo. Exacto, tú no llegas y pues mire, yo llegué a este órgano porque todo lo que hace este órgano me parece una porquería. No, señor, así no es. Hay procesos de evaluación, decir, oigan, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde estamos yendo? ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué sería? Y es un proceso en marcha, pero sobre un trabajo sistemático. Yo creo que ahí también en el ejercicio de la autocrítica no se ha hecho eso en el Consejo de la Judicatura desde hace mucho tiempo, no se está haciendo en la actualidad. ¿Por qué? Pues porque hay pleitos internos, porque hay distintos intereses, por lo que tú quieras, pero no es un órgano que ha adquirido este ritmo de gobernanza como tú muy bien lo planteas. Ahí sí yo creo que hay una crítica. Ahora, como tú también lo planteabas, de que eso no se esté dando a vamos a elegir a todos y vamos a generar un tribunal cuasi soviético para que nos meten orden a los jueces y magistrados que actúen en contra del interés público, pues sí, hay un paso completamente gigantesco. Yo creo que ahí sí hay una condición muy grande, querido Nicolás. Déjame ponerle pimienta con un problema más por si faltaran, y uno que tenemos un poco olvidado. Yo me acuerdo que hubo una época en que todos clamábamos, coreábamos y hashtagueábamos Fiscalía que sirva, y luego eso se nos olvidó. Es decir,
El fiscal general de la República es presuntamente autónomo. Bueno, pues se ha visto que no. Y no lo es porque no existen las leyes secundarias necesarias para garantizar la verdadera autonomía de la Fiscalía General de la República. Ese no sería un paso clave para tener un mejor sistema de impartición de justicia. Eso es lo que, qué bueno que lo retomas. Eso es lo que yo te decía. Sí, los jueces están muy mal, muy bien. Pero de verdad el 94% de la impunidad, 95% de la impunidad nacional, ¿se debe a los jueces? ¿O se debe otra vez a los policías y al remedio que tenemos de o suponer que la Guardia Nacional lo va a resolver todo? ¿De verdad seguimos pensando que se puede llevar a una audiencia pública a una persona que fue sometida a una tortura o a unas presiones psicológicas, lo que sea, en una audiencia pública, no en un juicio ahí en cierta secrecía, y que no vamos a poder refutar eso con nuevas prácticas, con nuevos entrenamientos policiales? ¿De verdad seguimos suponiendo que porque una persona diga que él cree que pasó tal o cual cosa, tal o cual hecho, la persona va a ser declarada culpable sin ningún apoyo en servicios periciales o un apoyo mínimo en servicios periciales? Y finalmente, suponemos, y ahí voy a tu comentario muy interesante, suponemos que con estos fiscales, con estos niveles de entrenamiento, con estas capacidades, va a ser posible llevar a cabo juicios y procesos justos en la forma en que está establecido en la Constitución y está establecido en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. La respuesta es evidentemente no. Los policías, yo me hacía esta pregunta una vez y aquí te la comparto. ¿Qué saben hacer hoy los policías como cuerpos, como individuos, distinto a lo que hacían antes del 2008? O sea, hubo un cambio, aprendieron nuevas técnicas, saben cómo recoger evidencia, están preparados para sostener una posición en una audiencia. Dos, ¿cómo se han transformado del 2008, que empezó esto, a la actualidad? Ya van a ser 20 años, ya van 25 años en esto. ¿Cómo se transformaron los servicios periciales? Hay recogimiento de pruebas de ADN, hay modos de identificar. Si yo tengo la dentadura de una persona desaparecida, ¿contra qué base de datos la contrasto? Ya sé, esta es una mordida, estos son los dientes, ¿qué tengo yo? Una base de datos, tengo unas huellas dactilares, tengo unas estrías de un disparo. ¿Cuál es la base de datos, el repositorio contra el cual lo contrasto? Un ministerio público puede sostener su acusación frente a un abogado que probablemente tenga un solo caso o un poco número de casos, cuando el Ministerio Público tiene muchísimos casos, cuando ese abogado está cobrando altos honorarios por el crédito o por lograr el éxito de su cliente, que es la liberación o no, el no encarcelamiento, la absolución, lo que sea en cada caso. Es posible que con este modelo actual se logre disminuir, ya no digo acabar, disminuir en un nivel razonable la tasa de impunidad que estamos teniendo en el país. Y mi respuesta es como la de cualquier persona: no es posible. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente las personas o no tienen las leyes, o no tienen los presupuestos, o no tienen los entrenamientos, o no tienen las capacidades para hacer aquello que el modelo les dice que tienen que hacer. Tú que eres tan curioso, habrás visto que en las leyes uno de los elementos esenciales, como no puede ser de otra manera, son los verbos. Los verbos en las leyes lo que indican es que las autoridades con los particulares tienen que hacer cosas, no hacer cosas, omitir, etc. Y en las autoridades normalmente son verbos que tienen que ver, por ejemplo, déjame simplificar muchísimo, pesar, medir, llevar, calcular, archivar, y son verbos muy importantes. Yo la pregunta que me hago es, una vez que sale esa ley y que le impone a todas estas autoridades acciones, ¿quién se encarga de que ese sujeto concreto, José Ramón, Nicolás, como se llame cada quien, aprenda a realizar las conductas que están vinculadas con ese verbo? Pesar, medir, llevar, archivar, lo que sea. Nadie se los enseña. Es entre una ficción. Ya salió la ley ya cambió el mundo por determinación de la ley, y consecuentemente pues el mundo habrá cambiado en el mismo sentido. Esto está pasando en todo el país, y en la parte de las fiscalías es igual.
uno puede ver, porque además son muchos de estos juicios son públicos, la incapacidad que tienen las fiscalías para sostener una acusación. No solo es en términos, digamos así, de un estilo, no es solo en términos de una capacidad, digamos, de oratoria, retórica, sino capacidades técnicas mínimas para poder cumplir con los estándares que están determinados en una ley. No se los está inventando el juez en la audiencia. Si el juez dice tiene que haber prueba plena, pues es prueba plena. Si el juez dice, si la ley dice que tiene que haber una determinada condición, pues tiene que darse esa condición. Y si no se da, el juez, que esa es su posición, decir, pues no me han podido acreditar tal o cual elemento, y la consecuencia del no acreditamiento es esta, y en consecuencia lo voy. No digo que todos los jueces sepan derecho, no estoy diciendo que todos los jueces sean unos sujetos magníficos y extraordinarios. Lo único que estoy diciendo es que en términos de las funciones, no de las personas, a los jueces les corresponde hacer unas tareas, a los ministerios públicos, policías, etcétera, fiscales, otras, lo que sea, y eso no se está dando en el modelo, pero de eso no habla nadie. Y tú lo pones muy bien, ¿hace cuánto que la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados, no nos dicen absolutamente nada de su situación? Y entonces empieza este ejercicio muy infantil de todo es culpa de los jueces, todos los jueces están corrompidos, todos los jueces están presionados, todos los jueces responden a intereses horrendos y consecuentemente la única forma de lograr que eso cambie es pasándola por una purificación total en manos de un pueblo que sabe muy bien lo que quiere, que entiende perfectamente todos los elementos de la propuesta, que está dispuesto también a dedicarle una enorme capacidad de horas a comprender los fenómenos, los agentes, quiénes van a ser los candidatos, etcétera, etcétera, para lograr esa renovación y esa transformación. Déjame además ahora complexar ya la parte operativa del voto, José Ramón, con una que deriva, digamos, de tu artículo aquel sobre los, creo que 500 votos que tendríamos que emitir los chilangos si esto sucediera así. Órale, yo soy muy buen ciudadano, hago pesas, entonces tengo brazo fuerte para tachar 500 boletas y estoy dispuesto a invertirle 2 horas de mi día a emitir mi voto. Se va a hacer larga la cola, pero voy a llevar un banquito para hacer la cola. El problema es cómo voy a votar. Porque ahí sí, a ver, te confesaré cómo voté yo, lo he confesado ya en este podcast, en el pasado proceso electoral para elegir al Ejecutivo y al Legislativo. Yo voté por Xóchitl Gálvez, candidata que no me entusiasmaba, pero me parecía la menos mala opción. Voté por ella por el PRD, porque me parecía que tenía que sobrevivir, y le di unos votos al PRD y a MC, unos muy claros porque creía en el candidato, caso Salomón Chertorivsky, otros porque me parecían la menos mala opción a partir de la idea de mundo que representaba el PRD o la idea de mundo que representa MC y la idea de mundo que representa Morena, que a mí no me resulta atractiva. Bueno, esos son criterios de un ciudadano para emitir un voto, de un ciudadano razonablemente informado. ¿Por quién voté como diputado local? No tengo mucha idea. Sé a qué partido le dio el voto. No. ¿Por quién voté como diputado federal? Sé por quién voté en la plurinominal. No tengo mucha idea de por quién voté como candidato de mayoría. Se lo di al partido. Pero tengo más o menos normas para emitir ese voto. ¿Qué es el PRD? ¿Qué es MC? ¿Quién es Xóchitl Gálvez? ¿Quién es Salomón Chertorivsky? ¿Qué es Morena? ¿Quién es Claudia Sheinbaum? Es decir, tengo alguna idea de cómo emitir ese voto. Entonces, si yo me enfrento a esas 500 boletas, ¿cómo voy a votar? Es decir, ¿cómo me voy a enterar de qué representan esos candidatos a jueces? Más allá de que creo que no tienen que representar nada, más allá de apego a la ley, como lo dices tú, tienen que representar un conocimiento técnico y un compromiso ético, no una idea de mundo. Más allá de eso, ¿y yo cómo voy a distinguir a Chana de Juana? Es decir, pues si lo conozco porque es mi vecino, a lo mejor sí, y si no, yo no sé por qué diputado voté. Sé que voté por un partido. Sí, ¿cómo voy a votar abrir por ese una juez? ventana que es importantísima. Y yo creo que nos pasa a muchos lo que tú acabas de decir. No sabes el nombre de todos, pero tienes un partido por razones históricas, ideológicas, lo que sea, pero el partido es una gran marca que tú dices, bueno,
yo voy a votar por esta marca y esta marca pues supongo que habrá hecho un trabajo inteligente en la selección de sus integrantes. Y eso creo que nos... O menos lamentable, menos lamentable sí, que las alguna otras, idea, digamos. porque tradicionalmente este partido está a favor de esto, yo por ahí anda, pero son, digamos, márgenes muy amplios. Pero en lo que acabas de decir hay un punto importantísimo. Dice la propuesta de reforma al Poder Judicial, y con razón, que los partidos políticos no podrán postular jueces. Eso entonces, te Muy lleva bien. a una fragmentación, porque no tienes la idea de decir, bueno, voy a votar por el grupo de los jueces liberales o el grupo de los jueces conservadores o el grupo, porque no tienes una marca. La marca aquí se convierte en una marca individual. Consecuentemente, yo tendría que decir, como lo dices tú, si es Pepito o es Pepita o Chuchito o Chuchita. No puedo acudir a una representación de apoyo como sí acontece con los partidos. Consecuentemente, al llegar con tu boleta para nombrar en la Ciudad de México al juez primero en materia civil de la Ciudad de México y después de él al juez segundo en materia civil de la Ciudad de México y después de él al juez tercero en materia civil y así sucesivamente, no puedes acudir a la marca, sino tienes que acudir al nombre. Y en consecuencia viene el ejercicio que tú dices. Tengo aquí en esta lista 5 nombres. Este es liberal, este es conservador, este es decente, este no es decente, este tiene antecedentes de esta naturaleza, este escrito, este no escrito. ¿Qué ha hecho en la vida? Se vuelve un ejercicio completamente, en este punto que estás diciendo, imposible. A lo mejor podrías tú decir, bueno, yo como estoy vinculado con los temas penales porque soy abogado, me voy a dedicar un poco a ver quiénes son los nombres de los que van a ir a la materia penal. Pero no puedes hacer eso en todos los casos. Entonces se convierte en la imposibilidad. Viene entonces la pregunta interesante. ¿Cómo en un mundo real, no en un mundo de ficciones como están planteando, puedo yo llegar a conocer a estos candidatos? 1, los partidos, ya dijimos, no pueden participar. 2, no puede haber dinero privado. 3, los tiempos que se les van a dar para que los conozcamos son los de radio y televisión que tiene el Instituto Electoral. Ahí entonces yo competiré con los candidatos a la presidencia, a los diputados, a los senadores, presidentes municipales, a los propios partidos, etcétera. Y de repente va a aparecer un señor que va a decir, hola, soy José Ramón Cosío, me estoy proponiendo, competiré con los de lo penal en la Ciudad de México y te propongo, ¿qué me propones? Que hiciste un cálculo y me vas a hacer una oferta muy progre para decirme que el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo, todo esto está muy bien, o hiciste un cálculo que tu posible electorado es un electorado más bien conservador y entonces me voy a decir exactamente lo contrario, no al aborto, no. Es decir, ¿con qué categorías y con qué marcos estoy jugando? Yo creo, exacto. Pues yo espero que con ninguna, porque es una agenda legislativa, no judicial. Es decir, a ti te toca aplicar la ley, ¿estés de acuerdo con ella o no? Entonces viene la siguiente. Como no tengo yo muchas posibilidades de conocimiento, yo creo que los malos pueden estar en el sector empresarial, en el sector religioso, en el sector delincuencial, etcétera, se me van a acercar o los propios partidos decirme, oiga, ¿no le parece que sería una buena idea que nosotros le demos las bases, las plataformas, los recursos para que usted crezca en conocimiento primero, porque nadie lo conoce a usted, y segundo, crezca usted en las posibilidades de participación a efecto de que un número mayor de personas vote por usted, porque es votación relativa y usted gana con un voto más que su contrincante? Pues sí, nada más que le voy a decir una cosa, nosotros no tiramos el dinero, nosotros invertimos. Consecuentemente, cuando usted se siente en la silla de juez, pues le vamos a pedir que sea corresponsable o que sea agradecido, si quieres, con la inversión que hicimos en su favor, para los efectos que ya le iremos informando en la medida en que vayan llegando los casos. Ahora, déjame decirte algo. Quiera Dios que esos malos sean el PAN o Morena o Philip Morris o Monsanto. Ese me parece el mejor de los casos, porque el peor de los casos es que sean, pues digamos, organizaciones paralegales. Claro. Eso sí sería y muy entonces preocupante. Tú dirías, bueno, estos señores tienen lobby, bueno, o tienen
tienen sus formas de participar en el Congreso, tienen sus diputados, sus senadores, etc. Bueno, todo eso puede ser. Pero en un determinado momento, si tienes a los jueces que están llevando a cabo la aplicación de la ley y esos jueces pueden decir que no van a aplicar esa ley, sino van a aplicar su conciencia, su mandato, su vinculación con el electorado, su sentir popular, su entendimiento del alma mexicana o cualquier otra cosa parecida, ¿bajo qué condición se puede generar una mínima gobernabilidad, una mínima gobernanza, si quieres, en este país bajo estas condiciones? Ya otra vez, ya no salimos de lo puramente operativo, bajo la idea de que lo operativo determinó, aquí sí, la forma va a ser fondo, determinó la condición completa, total, de quienes van a participar en los mecanismos de justicia. Y otra vez hago la pregunta, porque se nos está yendo el tiempo. La pregunta central: ¿qué le beneficia esto? Uno, en lo abstracto, al sistema de impartición de justicia. Dos, a las personas que en este país diariamente están siendo lastimadas, afectadas por los niveles de violencia, inseguridad. Mi respuesta es nada. Lo único que vamos a hacer es un fenómeno de concentración política, con algo que también puede darse. No sé si viste un artículo estos días de Hernán Gómez, que está bien interesante, y está analizando Hernán cuáles son las consecuencias de la elección de jueces en Bolivia. No, te voy a decir, le tengo viejo cariño a Hernán, por entonces eso no lo el artículo es bueno y dice él, oigan, es que no salen las cosas como ustedes creen que salen. Ustedes creen que con las elecciones, déjame hablar como si estuviera hablándole él no lo hace, pero como si le estuviera hablando a Morena. Ustedes creen que ustedes van a elegir a los jueces y los jueces van a ser suyos porque promovieron de estas elecciones. Ojo, los jueces en Bolivia, cuando han ganado las elecciones, se han sentido, como dijo el presidente, tuvieron la soberbia de sentirse libres y produjeron un resultado curiosísimo, y es que esos mismos jueces promovidos en los procesos avalados por Evo Morales son los jueces que acabaron metiendo a la cárcel a todos ellos, porque ni siquiera, porque hay un es increíble que ni siquiera en eso que va en su egoísmo más profundo, ni siquiera lo hayan pensado. Estos jueces, es previsible que una vez que se sienten en el cargo, no tengan vinculación política y empiecen a actuar o por corrupción o por otros valores y digan, pues, ¿por qué yo tendría que respetar a estos o a estos otros sujetos? Es increíble también esa parte de la historia que creo que pocos la han sacado a relucir en estos días, querido Nicolás. Última, el ministro Cosío tiene muchos admiradores entre los que me cuento y tiene algunos detractores que seguramente lo acusarán de conservador, que es como se les dice ahora a los liberales. Bueno, no es solo la opinión del ministro Cosío la que necesitamos muchas, necesitamos un proceso de parlamento abierto antes de que haya una reforma al Poder Judicial. Y un proceso de parlamento abierto, José Ramón, no es vamos a hacer unos foros rapidito de aquí a septiembre para cumplir un expediente. Es un proceso que tiene que anteceder a toda reforma importante a un poder de la Unión. Es decir, ese es el proceso que sí, está saltado, y hay varias cosas. Primero, yo no entiendo muy bien las motivaciones del presidente, pero lo que no acabo de entender es por qué, si lo que se quiere hacer una reforma a la justicia, una reforma que beneficie a todos, no estamos discutiendo, además de la propuesta del presidente López Obrador, otros elementos. Pareciera que la reforma toda es un sí o un no con la propuesta del presidente López Obrador. Yo no he visto que en estos foros se esté hablando otra vez de la reforma penal, mercantil, civil, familiar, laboral. No estoy oyendo que se hable de los jueces, de los ministerios públicos, no estoy oyendo que se hable nada de eso. De lo único que se está hablando es, tiene que salir, porque sí, la propuesta de reforma de López Obrador. Si usted está a favor de ella, usted es un patriota, es un mexicano excepcional, es una gente que está entendiendo el horizonte histórico de México. Si usted no está a favor de esa propuesta o piensa que esa propuesta debe ser ajustada, modificada, etcétera, te cae toda clase de insultos, ya algunos son insultos o improperios o críticas o de lo que sea. Pero lo que sigue estando ahí sin ninguna discusión es
la reforma del sistema de justicia nacional. Eso no está en las discusiones. Y por otro lado, también la parte operativa. A mí me preocupó mucho cuando le preguntaron al presidente en una mañanera, oiga, ¿no le parece que es una elección difícil? Dijo, esos son temas procedimentales, eso se irá arreglando después. Yo creo que esto es precisamente uno de los grandes errores y problemas que nos va a dejar su sexenio. Los temas procedimentales son esenciales en la vida cotidiana. Puede parecernos que tener un derecho al agua es sustantivo y que procedimental es ver de dónde viene. Si el procedimental viene en pipas o viene en tuberías, puede parecer procedimental si esa agua está tratada con cloro o no. Puede ser procedimental pensar que quien va a ir a un viaje, cómo se llega a ese lugar es pues un asunto simple. Lo importante es llegar al destino y disfrutar muchísimo el destino sin preguntarse si quienes van a ir en un automóvil, su automóvil está reparado, las llantas están correctas, tiene una alineación, hay gasolina, el chofer está en condiciones de manejar. Si quienes van a ir a su destino en un avión, pues están bien los aparatos electrónicos, están bien las cartas de navegación, etcétera. Esos elementos procedimentales son esenciales para quien se toma en serio la vida. Y ayer la señora Tadei me parece que con mucho cuidado, con mucha discreción, por los tiempos que está viviendo, les planteó preguntas esenciales a los diputados. Oigan, está padre su propuesta, qué bien que sea todo esto. Nada más varias preguntas. Cuando los jueces y magistrados van a participar en una elección, ¿van a tener representantes en su casilla? ¿Cómo se van a fiscalizar los gastos de jueces y magistrados que están participando? ¿Cómo vamos a saber que los jueces y magistrados no hicieron trampa? Es decir, les soltó 30 preguntas procedimentales, pero que son esenciales en su respuesta. Y hay una que nadie prácticamente ha sacado, y te la dejo a ti para el programa. Yo la anuncié un poquito en ese artículo, pero no la desarrollé por razones de espacio, pero es la siguiente. La propuesta dice que se van a elegir a los jueces, magistrados y ministros por circuitos judiciales. Estoy hablando del ámbito federal. Los circuitos judiciales en muchos casos coinciden con el territorio, con el dibujo de la entidad federativa y consecuentemente coinciden con los distritos electorales. Pero hay varios casos, al menos 6, que no coinciden. Consecuentemente no se puede hacer una elección por circuitos. Eso lo que tendría que llevarte, si quieres sostener la idea, es una redistritación. La última redistritación tomó 3 años y medio, costó muchísimo dinero, que si ese dinero se gasta para eso está bien gastado, nomás digo que cuesta mucho dinero, y es un ejercicio muy sofisticado porque tienes que equilibrar cada uno de los distritos electorales para que en un caso el voto por un diputado no valga, no requiera 100,000 votos y en otro 20,000 votos porque se genera una distorsión en la representativa. Eso lo abordé. Lo abordaste Eso no en otro está texto en el tratado Universal, en las de hecho. propuestas. Consecuentemente, se lanza una idea feliz y ya veremos cuáles son las consecuencias del mundo. Creo que esta parte también es delicadísima, querido Nicolás. Querido José Ramón, ¿queda algún resquicio de esperanza de que no pase esta Mira, reforma? yo en este artículo que planteé, que el último que decías, el del País de esta semana, yo lo quiero plantear así. Y mi pregunta es, yo entiendo que la doctora Sheinbaum es una mujer demócrata, uno puede coincidir con todo, en parte, en sus ideas. Yo no estoy pensando que ella quiera un régimen autoritario en el país. Tengo la impresión de que su condición de ser la primera mujer es una carga muy importante para ella. Viene de una lucha social y creo que quiere un buen país. La pregunta que yo me hago para mí, y desde luego con todo el respeto hacia ella, es, ¿de verdad le conviene a ella tener jueces que provengan de una elección aparentemente democrática y unos jueces que consideren que ellos y no las decisiones democráticas tomadas por los representantes legítimos son las que se deben dar en los procesos judiciales? Esta es una pregunta que creo que es muy válida. Si ella no calibra esto y queda atrapada en la red de intereses del presidente López Obrador, en las preocupaciones del presidente López Obrador de tener una
unas mayorías, de tener jueces a modo, creo que esto le puede resultar en su sexenio altamente complejo. No va a tener ninguna vinculación con los jueces desde el punto de vista de la racionalidad jurídica. Todo va a quedar en un ejercicio político. Probablemente haya cedido los últimos espacios del Estado Nacional, que son los de la judicatura, a la delincuencia organizada o a esos intereses económicos que ellos dicen repudiar. Creo que sería una pésima salida para ella y para inclusive el movimiento de Morena. Creo que ahí tú conoces mucho de esto, esta ibris que se le da luego a los políticos con mucha frecuencia es: ya gané todo y como gané todo quiero ganar más para poder ejercer un poder sin cortapisas. Creo que esta sería de los elementos más peligrosos para todo su ejercicio. Ojalá que esa reflexión le pueda hacer llevar a ella, bajo los mecanismos que ella tenga, yo no sé cuáles son porque no estoy en ese contexto, pero ojalá que eso les pueda llevar a que plantee que esto es una pésima reforma y que ella puede ser damnificada de su propio entusiasmo bajo esta perspectiva de la ibris que alguna vez tú y yo conversamos. Tendremos que hacer otro sobre teatro griego, mi querido José Ramón. José Ramón Cosío, ¿dónde podemos leer? Pues mira, estoy los martes alrededor de las 8 con Carmen Aristegui, los miércoles Leonardo Curcio, amigo común y muy querido, me da un espacio en su noticiero en la noche, y una semana publico en el Universal, una semana en El País. Ahí estoy tratando de construir esta idea de vida pública, de expresión pública, que una persona muy querida para ti y para mí, don Miguel González Avelar, siempre nos recordaba de que era importante hacer vida pública, conversar, presentar las ideas. Ya se verá con qué resultados, pero al menos estar en esta participación, querido Nicolás. ¿Qué días los martes en el Universal, qué días en en el País? Universal cada 15 días y los otros días los martes en El País. Redes sociales. Pues así, José Ramón Cosío. José Ramón Cosío con doble S. Gracias José Ramón Cosío. Ahí me pueden encontrar como Nicolás Alvarado Lector, solo en Instagram y en Threads. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que se transmite en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar donde escuchen ustedes podcast. Yo por lo pronto me voy a hacer la resonancia magnética de la rodilla la semana próxima. Deseenme suerte, por favor.